tema de hoy. Autoridad se respeta. Autoridad se respeta. Y nos vamos rápidamente a la Biblia, al libro de Marcos capítulo 11, en el versículo 15. Dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros los habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Tu palabra es vida en abundancia, tu palabra es verdad. En esta mañana te pedimos que tu Santo Espíritu fluya y tome el control y dominio de las mentes y los corazones, y abra el entendimiento, para que tu palabra, Señor, sea guardada en los corazones y puesta por obra en este día. En el nombre de Jesús eres bienvenido, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido a tu programa En Casa con Jesús, y en todos los hogares donde se oye esta transmisión. Que el fuego de tu Espíritu consuma en los aires, en la atmósfera, en las aguas, en la tierra, en el fuego, toda oposición que se levante en esta hora, todo espíritu distractor, todo espíritu inmundo que venga en contra en esta hora, sea atado con cadenas celestiales y lanzado a los abismos profundos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre amado. Amén y amén. Autoridad se respeta. Fíjense, nosotros siempre comentamos y leemos este pasaje bíblico, pero aquí vamos a dar una profundidad y vamos a demostrar algo que en este tiempo muchos no quieren entender y muchos no ven. La Escritura dice que cuando Jesús llegó al templo, vinieron pues Jesús a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba, no estaba escrito. Fíjense algo, en ese templo no había autoridad. ¿Quién permitía que se hicieran estas ventas, estos cambios, estas actividades en el templo? ¿Quién le daba el permiso a estas personas para que hicieran todo este tipo de actividades en el templo del Señor? Había unas autoridades, la del Sanedrín, la de los ancianos, los príncipes de Israel, la del sumo sacerdote, que gobernaban el templo y toda Israel. Ahora, ¿por qué Jesucristo echa fuera a los que están vendiendo, a los que están haciendo esas actividades, y no echa fuera a las autoridades del templo? Es la pregunta es la pregunta. Fíjense, Jesucristo tenía la autoridad para cambiar todas las autoridades que tenían allí y echarla, porque habían permitido que la casa del Señor se había convertido en una cueva de ladrones. Pero Jesucristo echa fuera a los ladrones y a los cambistas, echa fuera y los saca del templo, y no permitía. Fíjense algo, vino una autoridad superior en el ámbito espiritual y lo echó fuera. Los príncipes y los sacerdotes y el sumo sacerdote no le dijeron nada a Jesucristo. ¿Por qué? Con la autoridad que ellos tenían, ¿por qué no echaron fuera a Jesucristo? Es una pregunta. ¿Y por qué Jesucristo, con la autoridad que él tenía, no echó fuera a las autoridades del templo, sino echó fuera a los cambistas? Esto tiene una explicación, y ahí es donde nosotros vamos en esta mañana a explicarlo. Aquí hay una explicación y nos vamos a ir. Hay un pasaje bíblico, un versículo bíblico muy clave para entender esto, y se encuentra en el libro de Juan, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 8. Vámonos a la primera carta de Juan, en el primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice de la siguiente manera:
El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Fíjense algo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo, del enemigo. ¿Y qué era lo que estaban haciendo en el templo? ¿Cuáles obras? Las obras del diablo. Y él vino y deshizo esas obras que estaban haciendo allí. Las autoridades que estaban puestas allí las puso Dios. Y Jesucristo no puede quitar las autoridades que Dios puso. Jesucristo no lo puede hacer porque esas son obras de Dios. Y hay planes de Dios y coloca a la gente en autoridad, en los lugares de autoridad. Ahora, que las personas actúen mal, ya eso es una cosa que darán cuenta el día que les sea pedido cuenta. Pero Jesucristo podía haber quitado a las autoridades del templo, pero no lo hizo, porque Él no vino a deshacer las obras de Dios, sino las obras del enemigo. Entonces en este tiempo, muchísima gente, cristianos inconversos, quieren quitar las autoridades a su gusto, a su placer. Y le claman a Dios y le dicen a Jesucristo que interceda. Jesucristo intercede para que quitan a este hombre, pero eso es una obra de Dios. Jesucristo no puede hacerlo. Jesucristo no puede intervenir en algo que el Señor colocó. Y es más, cuando los hijos de Zebedeo, la madre va y le pide los lugares a la derecha y a la izquierda, Jesucristo le dice, no, esos lugares los tiene reservado el Padre. Fíjense que Jesucristo mismo no podía poner nadie allí, porque es una obra de Dios. Y Él no vino a deshacer las obras de Dios, sino vino a deshacer las obras del diablo. ¿Y qué es lo que se estaba haciendo? Las obras del diablo en el templo. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, mi hermano. Gloria al Señor. Ciertamente es así. Cuando nosotros vemos estos pasajes, vemos estos ejemplos, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, cómo se manifestaba, cómo hacía que Él reaccionara al ver a esta serie de personas haciendo lo contrario. Y la autoridad que Él tenía en ese tiempo, que aún todavía permanece, ahora en nosotros tenemos la responsabilidad de que la autoridad de Jesucristo se manifieste a través de nosotros. Jesucristo, a pesar de que Él era Hijo de Dios, Él fue instruido en la Escritura. Él fue instruido en la Escritura, Él también estuvo en la Escritura aquí en la tierra, y llegó a ser un hombre entendido, que ya a los 12 años Él se codeaba con los grandes maestros de la Biblia, y Él podía interceder, hablar, refutar y corregir a la edad de 12 años. Entonces nosotros nos damos cuenta que para nosotros tener esta autoridad que viene de lo alto, debemos nosotros de ser instruidos para tener un entendimiento claro en cuanto a lo que es las cosas del Señor. Aquí nosotros vemos en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí nosotros podemos notar que cuando nosotros somos preparados para toda buena obra, entonces somos aptos para corregir, para instruir en justicia, ya que estamos preparados para esto, estamos preparados para llevar la buena obra del Señor. Nosotros vemos en este tiempo que esto ha menguado en cuanto a los líderes de los templos en el Señor en este tiempo. Nosotros vemos líderes que no están bien formados, que no están formados en las palabras, que no están formados en la Escritura, que no tienen autoridad para ejercer, para hablar, para decir, así como Jesucristo. Jesucristo, cuando vio algo malo en las personas, él inmediatamente fue y refutó, volcó las mesas, se molestó porque estaban haciendo algo malo. En este tiempo nosotros, ¿verdad?, vemos que esta autoridad de parte de Dios se ha perdido en las congregaciones, porque hay muchas personas que ven que están haciendo lo malo, pero no tienen esa autoridad para levantarse y decir: mira, esto está mal hecho, esto no se puede hacer así, la Biblia dice esto, tú estás haciendo lo contrario. No pueden refutar. Entonces, esto que se hacía en aquel tiempo, actualmente todavía se sigue haciendo, pero de otra forma, de una forma diferente.
Pero cuando nosotros somos instruidos en la palabra y preparados para toda buena obra, podemos instruir, podemos corregir en justicia para que todos estos actos no se hagan dentro de los templos. Entonces, ciertamente es así. Nuestro Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Nosotros podemos ver que en el tiempo antiguo, ¿verdad?, no había o no hay datos en la Biblia acerca de las manifestaciones demoníacas que se presentaban, como cuando se presentaron una vez estando Jesucristo aquí. Y Jesucristo pudo echar fuera muchísimos demonios. Jesucristo pudo hacer muchísimas cosas con autoridad. Entonces nosotros podemos ver que hay otro tipo de autoridad, que es la autoridad de poder con la que tú puedes echar fuera a un demonio, y está la autoridad con la que tú puedes corregir e instruir en justicia para que la obra del Señor sea correcta, sea justa y sea buena aquí en la tierra. Entonces, para nosotros poder llegar a ese nivel de tener esta autoridad divina, entonces nosotros primero debemos de ser instruidos para que el temor de Dios permanezca en nuestro corazón, y eso pueda llevarnos a nosotros a tener una comunión santificada con el Señor, para poder nosotros manifestar ese poder que viene de lo alto rompiendo tinieblas, que es el poder que ha escaseado en este tiempo. Entonces, esa autoridad divina también se ha perdido. Nuestro hermano, con su comentario. Así es, mi hermano. Fíjense algo. Jesucristo se le dio toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua le confiese, y él se la cedió a su iglesia, que ni el aire ni las puertas del infierno progresarán contra ella. Fíjense algo. Jesucristo le dio autoridad a su iglesia no para que deshaciera las obras de Dios, sino para deshacer las obras del enemigo. Entonces, cuando hay un propósito de Dios en alguna persona, en alguna nación, en este caso de nuestra nación, alguien que está en autoridad, que está asumiendo el poder, la autoridad terrenal en una nación, es una obra de Dios. ¿Por qué? Vámonos a la Biblia. Esto hay que demostrarlo bíblicamente. Dice en el capítulo 13 del libro de Romanos, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las que hay por Dios han sido establecidas. Toda autoridad sobre la tierra ha sido establecida por Dios. Por Dios ha sido establecida, y es una obra de Dios, para bien o para mal. Para bien o para mal. Pero para mal, pero va a traer bien. Porque todas las cosas que al que cree le ayudan a bien. Entonces, si nosotros se nos da autoridad a la iglesia, que ni el área ni la puerta del infierno prevalecerá contra ella, para deshacer las obras del enemigo, no las obras de Dios. La Escritura nos dice que oremos por toda autoridad, por todas las autoridades, lo que tienen inminencia. Jesucristo pudo haber echado, destituido al Sanedrín, pudo haber destituido a los príncipes, a los principales, al sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque él era el rey de reyes y señor de señores. Él tenía toda autoridad, y él se lo dijo a Pilato: no tendrías poder sobre mí si no te hubiese dado desde lo alto, pero yo tengo la autoridad para quitarte. Y se lo dijo a Pedro: ¿tú crees que yo no puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles y no me la enviaría? Claro que me la envía y destrozo a toda esta gente de una sola vez. Claro que lo podía hacer, pero Jesucristo tenía que respetar la autoridad establecida por Dios, porque es una obra de Dios. Ahora Jesucristo fue manifestado para deshacer las obras del enemigo, y la iglesia está llamada a deshacer las obras del enemigo, deshacer toda obra de maldad en la tierra, que son las obras del enemigo. A eso está llamado la iglesia de Jesucristo. A eso, para eso se le dio la autoridad, no para quitar a nadie de lugares de mando, porque ahí lo coloca Dios y no puede ser quitado. Jesucristo no puede quitarlo, porque entonces estaría en contra del Padre. Es una decisión soberana de Dios, soberana del Señor. Y Jesucristo se los dijo a la madre de Zebedeo, a la madre de los hijos de Zebedeo se lo dijo, y a sus apóstoles, a Felipe y a Juan le dijo: amigo, Dios es el que decide sobre estos cargos. Yo no puedo hacer nada. Lo que decide mi Padre es lo que yo hago. No diga como decía Jesucristo: lo que decide mi Padre es lo que yo hago. Y todo lo que pidas al Padre en mi nombre,
Él lo va a hacer, pero en justicia, no en injusticia, que no tenga nada que ver con las obras que hace mi Padre. Porque si tú le estás pidiendo a Dios que te ayude, que te levante, que te sane, que te ponga por el camino correcto, que te dé el Espíritu Santo, esa es una buena obra en justicia. Si tú le estás pidiendo al Señor para ayudar, que te dé los recursos necesarios para ayudar al desvalido, al afligido, al enfermo, que te dé unción para tú orar y clamar, para tú llevar el Evangelio y las buenas nuevas de salvación, es una obra de justicia que estás pidiéndole al Señor. Pero si tú le estás pidiendo al Señor, quítame a este fulano de aquí, porque no me gusta, pero eso lo colocó Dios allí. Ese lo colocó Dios allí, según la Biblia, no según yo, no según mi criterio. Entonces las personas que están en autoridad tenemos que respetarla. La autoridad se respeta. Cristo la respetó. Cristo pudo haber quitado y colocaría a sus discípulos. Cristo lo pudo haber hecho y no lo hizo. ¿Por qué? Porque dijo Cristo que era un propósito del Señor. Lo que de mí está escrito debe cumplirse. Entonces lo que está escrito en la Escritura, de las cosas que deben acontecer y de los gobiernos que deben existir en este tiempo, debe cumplirse. ¿Y la gente qué debe hacer? La gente que debe hacer, como está la Escritura, Jesucristo predicó la buena nueva de salvación, sanó a los enfermos, visitó a los presos, los cautivos, los libertó, trajo consuelo, resucitó muertos. Esa es la obra que se debe hacer, y respetar las autoridades, porque es una obra del Señor. Entonces nosotros hemos confundido y dándole a Jesucristo, a través de las oraciones y los pedimentos, un trabajo que Él no puede hacer. Él no lo puede hacer porque es una orden del Padre que alguien tenga en autoridad. Ahora, si esa persona está actuando mal, ¿qué debe hacer el cristiano? Deshacer las obras que él está haciendo de parte del enemigo. No irse contra él, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales, donde actúan este grupo de entidades. ¿Dónde actúan? En los lugares invisibles que nosotros no podemos ver. Y nuestra pelea es espiritual. Entonces cuando usted oye a las personas en este tiempo ensañado contra las autoridades, con odio, con rencor, clamándole a Jesucristo para que les quite esta autoridad y le ponga otra. Entonces Jesucristo no puede hacer eso, porque es una obra de Dios. Y las autoridades las coloca Dios. Y ahora usted debe deshacer en las obras malas que hacen ellos. Fíjese, los que están en el templo, los gobernantes del templo, permitían las obras malas del enemigo en el templo. Y Jesucristo entró al templo y deshizo todas esas obras, pero lo dejó a ellos gobernando. Ellos siguieron gobernando y ellos lo crucificaron a él. Así que tu obra no es destruir a la persona, sino las obras del enemigo que él produce. Es lo que manda la Escritura. Y nosotros, el cristiano, el seguidor de Jesucristo, en este tiempo debemos entender eso. Que nosotros estamos puestos, la autoridad que se nos dio en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para deshacer toda obra del enemigo, para deshacer las obras del enemigo. Entonces, no deshacer al hombre. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, en el versículo 9. Dice de la siguiente manera: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová enderezará su paso. El corazón del hombre piensa lo que él cree que le conviene, lo que él cree que es bueno. Pero dice la Escritura que más Jehová enderezará su paso, más el Señor enderezará, guiará. El Señor, a través de su Santo Espíritu, a través de su palabra, te guiará por camino de rectitud.
por sendero de justicia. Fíjense algo. Cuando la autoridad se respeta, cuando Dios le dijo a Samuel, no clame, no llores más por Saúl, porque lo he desechado. Al otro día vino un ángel y mató a Saúl. No, Saúl gobernó 40 años. Desechado. Y desechado. 40 años. ¿Por qué no fue el profeta Datán y le dio el profeta Isaías o Datán y le dio una palabra de maldición y lo execró? O el mismo Samuel. No, era un propósito de Dios. Fue desechado y se esperaba el tiempo que David estuviera preparado, el tiempo de David, para que él asumiera. Mientras tanto, seguía gobernando el hombre que Dios había puesto allí. De esa manera pasa en este mismo tiempo. Dios coloca en un lugar a una persona. Y esa persona tiene un tiempo para estar allí. Solo lo sabe Dios. Solo lo sabe Dios. Dios alargará el tiempo de acuerdo a cómo se porte su iglesia, a cómo se porte el pueblo. Lo alargará o lo acortará. Pero es una decisión soberana del Señor. Entonces, cuando el rey Nabucodonosor gobernó en Babilonia, no duró bastantes años también. Luego que su hijo toma el mando en el reino de Babilonia, no fue cortado inmediatamente. ¿Por qué? Vino alguien a cortarlo a él. Dios tenía preparado el ejército sirio, comandado, el ejército persa, comandado por Darío. Pero vino la escritura en la pared. Tekel, Mene. Tus días han sido contados. Se le dijo, fue Daniel y le echó en la pared. Tus días han sido terminados. Y esa misma noche fue destituido y muerto el rey de Babilonia. Fíjense algo, una decisión soberana de Dios. Entonces, en este tiempo sucede de la misma manera. Dios coloca en los lugares de mando a gente, a mucha gente, de buen y de mal corazón, como Él quiera. Él es soberano. Y la decisión de quitarlo es de Él. Ahora, Él nos dejaron una escritura que nosotros teníamos que interceder por ellos. Orar para que el Señor tuviera misericordia, para que sus corazones fuesen cambiados, si es que actúan mal, y si no se han convertido, para que se conviertan, para que testifiquen y glorifiquen el nombre de nuestro Señor. Para eso se le dio la autoridad a la iglesia para deshacer toda obra del enemigo. Pero en este tiempo, entonces la iglesia quiere deshacer las obras de Dios que andan haciendo los hermanos o las personas que Dios coloca en un lugar de autoridad. Cuando a Pedro y a Juan fueron llevados delante del Sanedrín, en el capítulo 2 del capítulo de Hechos, el capítulo 3 del libro de Hechos, 2 o 3, fueron llevados delante del Sanedrín, de los príncipes y del sumo sacerdote. Se les dijo, no prediquen más en ese nombre, ni enseñen. ¿Y qué dijo Pedro y Juan? Es correcto hacer la obra de Dios o la de los hombres. ¿Y qué le dijo Gamaliel? Mire, amigo, dejen a esos hombres quietos, porque si esa obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si esta obra es de Dios, entonces ustedes se van a ver peleando contra Dios. ¿Cuántos de nosotros ahorita estamos peleando contra Dios? Es la pregunta que debemos hacer, ¿no? Muchos dirán, no, pero es que esos gobernantes no predican. Ellos no están llamados a predicar, ellos están llamados a gobernar. Porque David no predicaba el evangelio. David gobernaba el reino. Salomón no predicaba el evangelio.
Salomón gobernaba el reino. Habían los que predicaban el evangelio, los que profetizaban. David escribe en su vejez, en sus últimos días, escribe los salmos. Salomón hace lo mismo, pero su trabajo era gobernar, no predicar. Entonces tu trabajo es predicar el evangelio, hacer las obras del Señor. Deja que los demás gobiernen y deja que Dios tome sus decisiones. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén, hermano. Seguimos acá. La autoridad se respeta. La autoridad de Dios se respeta aquí en la tierra y la van a hacer respetar los hijos e hijas del Señor. Aquellos que fueron instruidos para la obra de Dios, aquellos que fueron preparados para la obra de Dios, aquellos que fueron enviados para la obra de Dios. Entonces nosotros somos enviados, pero primero enseñados y después con autoridad a llevar la palabra del Señor. Vemos acá, vamos a ver aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 22 al 27, dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Entonces, con autoridad nosotros tenemos que mandar también a los espíritus inmundos para que salgan de él. Entonces, dice la Escritura que estos espíritus, cuando vieron a Jesucristo, le dijo: ¿qué tienes con nosotros? Has venido para destruirnos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros somos enviados para deshacer las obras del diablo con autoridad. Jesucristo fue enviado para deshacer las obras del diablo con autoridad. Entonces nosotros debemos de hacer lo mismo. Vemos que muchas veces nosotros hemos mal interpretado la Escritura. Nosotros muchas veces no somos instruidos correctamente como está escrito en la Escritura y llegamos a cometer ciertos errores en nuestro ministerio, ciertos errores como líderes, porque no tenemos autoridad. Esa autoridad que viene de lo alto, esa autoridad que está aquí en la Escritura, la cual el Señor no la dejó para que nosotros pudiéramos estudiarla, comprenderla y aplicarla en nuestra vida y en la vida de las personas. Esta autoridad divina y esta autoridad para nosotros tener esa templanza para poder decir las cosas cuando veamos que algo está mal. Aquí nosotros hemos estado leyendo y hemos visto aquí en la Escritura lo que nuestro Señor Jesucristo hizo con autoridad. La autoridad se respeta. Y ciertamente es así. Que nosotros vemos que cuando una persona tiene autoridad y llega a un sitio, esta persona es respetada, esta persona tiene privilegio, esta persona la tratan de una manera que nosotros vemos con respeto, porque esta persona tiene autoridad. Entonces así mismo debe ser el cristiano. Cuando nosotros lleguemos a un sitio, los espíritus tienen que respetarnos, tienen que respetar nuestra autoridad. Todo el mundo tiene que sujetarse a la autoridad de Dios, que está manifestándose a través de nosotros. Entonces, la autoridad que se ha perdido en este tiempo, pero esa autoridad está allí para nosotros poder agarrarla y caminar con ella, caminar con esta autoridad que el Señor nos ha entregado, que es la autoridad divina, la que viene de lo alto, rompiendo tinieblas. Aquí nosotros vemos en la Escritura, podemos ver los ejemplos que el Señor nos dejó de cómo Él, a través de su autoridad, hacía tantas cosas aquí cuando caminó entre nosotros. Y nosotros podemos ver en este tiempo cómo esta autoridad se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Y es importante nosotros poder escudriñar la Escritura y poder encontrar
verdaderamente en sí la esencia de lo que es la autoridad divina, de lo que es la autoridad terrenal, de lo que es la autoridad. Porque dice la Biblia que no hay autoridad, como lo comentábamos hace rato, que no hay autoridad aquí en la tierra que no sea puesta por el Señor. Dice la Biblia en el libro de Daniel, dice que Él es el que mueve los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea que el Señor es el que hace todas las cosas. Pero esto que el Señor coloca, ¿verdad? De repente las obras que ellos hacen son malas, pero nosotros estamos aquí para deshacer esas obras malas que ellos hacen. Nosotros estamos aquí para predicar ese evangelio, y con el evangelio destruir las obras malas que hace el enemigo a través de los gobernantes que están puestos por Dios, muchas veces para castigar a un pueblo, muchas veces para disciplinar a un pueblo, muchas veces para corregir a muchísimas personas en ese pueblo. Entonces, nosotros estamos aquí puestos en este tiempo para deshacer las obras del diablo a través de la autoridad que el Señor nos ha entregado. Hermanos, con voluntad. Así es, mi hermano. Vamos a seguir probando bíblicamente. Vámonos al libro de Hechos, el capítulo 27. En el versículo 24 dice la escritura de la siguiente manera: diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Fíjate, ¿por qué Dios le dice, el ángel de Dios le dice a Pablo que tiene que comparecer y testificar delante de César? ¿Quién era César? César era la autoridad que gobernaba el imperio, que gobernaba el imperio romano, gobernaba parte del mundo, o todo el mundo quizá. Y Pablo tenía que ir a testificar delante del César, delante de la autoridad. ¿Por qué Dios no quita la autoridad a esa autoridad y lo execra de ahí? ¿Y por qué lo dejó gobernar? Es más, me voy a ir más profundo todavía bíblicamente. Cuando el ángel se le aparece a José y le dice: toma al niño y a su madre y vete a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. ¿Por qué Dios no agarró a Herodes y lo mató allí? ¿Ah? ¿Por qué no lo agarró y execró a Herodes? Podía hacerlo y dejaba al niño tranquilo ahí en su casa, en su hogar, tranquilamente. Pero le dijo: anda, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allá hasta que yo te avise que puedas regresar. Y cuando estaba en Egipto, le dijo: mira, vete a Israel, que ya el que quería buscar al niño ha muerto. Fíjate, le dio un tiempo, quizás para que se arrepintiera Herodes. Le dio un tiempo, pero al no arrepentirse, entonces lo cortó. Pero el propósito por el cual estaba allí colocado era que tenía que cumplirse. Y el hijo de Herodes, Arquelao, cuando se monta dice que se montó en el tribunal y arengó al pueblo, y el pueblo dijo: voz de Dios y no de hombre. ¿Y qué hizo el ángel de Dios? Lo tocó y lo eliminó. ¿Por qué? Dice la escritura, ¿por qué lo hizo? Porque no le dio la gloria a Dios. Quiere decir que aún los que están gobernando, por las cosas buenas o malas que hacen, le dan gloria a Dios. Le dan gloria a Dios y le dan su gracia. Porque si no lo hacen de esa manera, entonces el ángel sí viene, chácata, y los elimina. ¿Ve? Así lo dice la escritura. Entonces, ciertamente, Cristo se le dio una autoridad, pero no para deshacer las obras de Dios, sino para deshacer las obras del enemigo. Entonces, si a ti se te ha dado la autoridad a la iglesia, eres discípulo, tienes unción, tienes Biblia en tu corazón, palabra de Dios, Espíritu de Dios, a ti se te ha dado eso, es para deshacer las obras del enemigo. No para estar maldiciendo al gobernante de turno, no para estar maldiciendo a las autoridades regionales y nacionales, ni nada de eso, ni para estar maldiciendo pastores o ministros del Señor, que a ti no te guste, pues. ¿Ve? Es el entendimiento.
Y lo que comentaba mi hermano, las autoridades se respetan. Entra el alcalde a tu calle donde tú vives, tú tienes que respetarlo. Entra un diputado, entra el gobernador, entra el presidente, tienes que respetarlo, porque eso demanda la ley. Eso hizo Cristo. Y si tú eres seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, Jesucristo dijo: imítame a mí, que soy manso y humilde de corazón. Imítalo y aplica la mansedumbre y la humildad de corazón con el respeto hacia toda la autoridad que tú tienes. En ese momento testifica que tú eres manso de corazón, que tú no eres violento, que tú no eres altivo ni arrogante. Demuestra que estás imitando a Cristo. Entonces los demonios se te van a sujetar todos a ti, porque tú obedeces la autoridad y respetas la autoridad, y los demonios te van a respetar porque tú eres un hombre de autoridad. Porque así se lo dijo el centurión a Cristo. Le dijo: yo soy un hombre de autoridad, y le digo a este ven y va, a este haz esto y lo hace, y al otro ven y viene, no necesito verlo. Cristo le dijo: wow, tremenda autoridad tiene este hombre. Hágase como está pidiendo entonces, porque yo soy la autoridad sobre ti. Pero esa autoridad vino reconociendo esta autoridad, que era superior a él. Entonces nosotros podemos tener autoridad en el ámbito espiritual, nosotros podemos tener autoridad en el ámbito de gobernanza, pero nosotros tenemos que reconocer las autoridades superiores de nosotros. La autoridad se respeta. Capítulo 19 del libro de Juan, versículo 11, dice de la siguiente manera: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por lo tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Fíjate, Jesús le habla a Pilato: la autoridad que tú tienes yo debo respetarla. Ejecuta lo que tienes que hacer. Yo no vine a deshacer tu obra, vine a deshacer la obra del enemigo. Dice entonces: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si este suelta, no eres amigo de César. Todo lo que se hace rey de César es enemigo. Fíjense algo. ¿De quién era la obra que estaban haciendo los sacerdotes y los de Sanedrín? ¿De quién era esa obra? Era la obra del enemigo. Dice que Pilato quería soltarle, pero ellos lo llevaron a que no lo soltaran bajo de amenaza. Entonces muchas veces tú no quieres maldecir a tu estado, pero por la influencia de muchos también lo haces. Muchas veces tú quieres decir o bendecir a tu gobierno de turno, a las autoridades de turno, la quieres bendecir en tu corazón, pero no lo haces por la influencia de otros. Te dejas llevar por otros, le crees a otros y le echas la culpa de tus males a esa autoridad, a esas instituciones, pero no te das cuenta. No te das cuenta que si Cristo te dijo que lo imitaras a Él, debías respetar toda autoridad. Y nos vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos ya. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como a los enviados, para el castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Por causa del Señor, fíjense ahí. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superiores. Por causa del Señor, por respeto al Señor, por respetar la autoridad de lo alto. Entonces Jesucristo se sometió a esto.
Aquí el mensaje de hoy está basado en lo que, si tú eres seguidor de Cristo, si tú predicas el Evangelio y te jactas diciendo que eres cristiano, que ya estás salvo, que vas para el paraíso, que vas para las moradas eternas, entonces date cuenta algo. Que Jesucristo cumplió con la ley de respetar las autoridades que en su momento él tenía, siendo él más autoridad que ellos, teniendo él autoridad del ámbito espiritual, teniendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas naturales y sobrenaturales. Pero él no vino a deshacer las obras que Dios hace, sino a deshacer las obras que el enemigo hace. El enemigo tenía el imperio de la muerte y él lo deshizo y le quitó la llave. Y le quitó el imperio de la muerte y de la vida. Ahora él lo tiene. Él le dio la autoridad a su iglesia para que deshaciera la obra del enemigo, que ni el aire ni las puertas del infierno prevalecerían contra su iglesia, contra ti. Pero si tú respetas las autoridades que Dios ha colocado en la tierra, te gusten o no te gusten, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, que tu trabajo es clamar, interceder, humillarte al Señor por la vida de ellos, porque la Escritura dice que no hay mejor amigo que aquel que ponga su vida por sus amigos, y Cristo la puso, la vida por todos nosotros. Entonces es el consejo, es el mensaje de esta mañana, ¿verdad? Respeta la autoridad, porque tú no estás para maldecir la autoridad, tú no estás para congraciarte con la autoridad, tú estás para ser un guía de las autoridades en el ámbito espiritual, un consejero, un intercesor de las autoridades para que ellos puedan cambiar un día. Quizás esas autoridades que están actuando de la manera incorrecta en este tiempo lleguen primero que tú al reino, porque se pueden arrepentir y partir de esta tierra mientras tú y yo seguimos luchando por tratando de salvarnos. Entonces eso es lo que tú debes meditar, tomar conciencia, no dejarte influir por los dimes y diretes que en este tiempo ocurren en esta nación, en nuestra nación Venezuela, sino que tienes una guía, un manual de vida que lo tienes en tu casa y a quien puedes consultar diariamente. Puedes consultarle a través del Espíritu de Dios, puedes consultar al Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tienes para mí? Guíame a tomar las decisiones correctas, a bendecir. Jesucristo no vino, dice la Escritura que Él no vino para condenar, Él vino fue para salvar. Y se le dio la autoridad a la iglesia, fue para salvar gente, no para condenar gente. Entonces eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta en este tiempo. Que estamos en este tiempo, en este mundo, estamos con la autoridad de Cristo, es para deshacer las obras del enemigo, no deshacer las obras de Dios. Nosotros no podemos orar para que Dios quite a nadie, sino para que lo perdone, para que tenga misericordia de Él. En su tiempo, su decisión es soberana. Él sabrá lo que va a hacer, porque Él ya sabe lo que va a hacer. Cuando Jonás fue y predicó en Nínive, Jonás sabía que Dios lo iba a perdonar, y por eso se negaba a ir a predicar allí, porque él sabía que Dios tiene misericordia y los perdona. Pero no estaban perdidas esa gente de Nínive, al tal punto que Dios envió una advertencia, un ultimátum: si no se arrepiente que en 40 días lo voy a acabar. Un ultimátum le envió Dios. Fíjense, y Jonás no quería ir porque él sabía que si esa gente se arrepentía, Dios lo perdonaba. Entonces tú sabes que si los gobernantes se arrepienten, Dios los perdona. Entonces, no seas igual que Jonás en negarte
sino que anda, predica, bendícelo, ora por ellos como debes hacerlo, porque ellos van a cambiar y Dios los perdonará. Nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, hermano, ciertamente es así. Nosotros somos terribles. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo repetimos. Y la Biblia ciertamente nos manda a orar por lo que está en evidencia y a sujetarnos a las autoridades superiores. Nuestro Señor Jesucristo, para poder alcanzar esa gloria, tuvo que primero sujetarse a esas autoridades terrenales y a cumplir las leyes terrenales. Él pudo decir una oportunidad: yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Bendito sea el nombre del Señor. Él cumplió todo lo que estaba escrito. Él se sujetó a las autoridades terrenales. Y una vez sucedió esto, él ascendió al reino de los cielos. Y dice aquí en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A él están sujetos todas estas autoridades y potestades. Y aquí en el libro de Tito, en el capítulo 15, dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, si nosotros, a través de Jesucristo, pudimos alcanzar esa misericordia, estas personas que están en autoridad, que el Señor nos ha colocado ahí, entonces también pueden alcanzar esa misericordia. Si nosotros oramos por ellos y el Señor tiene misericordia, entonces ellos también pueden arrepentirse, como hacía mi hermano. Entonces pueden ir primero que nosotros y se salvan, y nosotros aquí estamos todavía luchando por salvar. Bendito sea el nombre de Jesucristo, no seréis. Por eso, mis hermanos, que nosotros debemos de leer las Escrituras y tomarlas y leerlas con calma y meditarlas, y que el Señor pueda revelarnos todas estas cosas, porque ciertamente es así. En este tiempo hay muchas personas dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, hablando y murmurando mal de las autoridades terrenales que tenemos nosotros. Y la autoridad de nosotros, dice la Escritura, que debemos respetarla, debemos sujetarnos a ella, así como estos hombres que están acá se sujetaron, así como el centurión, así como Pablo, así como estos hombres se sujetaron a las autoridades que tenían en aquel tiempo. Nosotros también debemos sujetarnos. ¿Para qué? Para que los espíritus también se sujeten a nosotros. Todo esto pareciera como que no fuera así, pero ciertamente es así. Si nosotros tenemos esa sujeción al Señor, a su palabra, tenemos esa sujeción y hacemos lo que nos dice a través de la Escritura, entonces nosotros nos sujetamos y a nosotros se nos sujetan, porque el centurión pudo decir: yo también soy hombre bajo autoridad y tengo autoridad también sobre siervos. Entonces, él tenía una autoridad, pero él también era autoridad, porque él obedecía y a él le obedecían. Entonces, ciertamente funciona así: si tú obedeces, te van a obedecer. Si tú eres desobediente, ¿quién te va a obedecer a ti? Nadie. Entonces, ciertamente la autoridad se respeta cuando tú respetas las autoridades superiores, cuando tú te marcas en la Escritura y obedeces lo que el Señor ha escrito acá. No me puede escuchar a un hermano decir: no, pero es que este hombre que tenemos gobernando, ese lo puso fue el diablo. El diablo no pone autoridad. En la Biblia no hay en ninguna parte escrito que el diablo haya puesto una autoridad. Aquí lo que dice es que toda autoridad es puesta por el Señor. Entonces, por eso es que nosotros, cuando no leemos la Escritura, nosotros decimos cualquier disparatada, como esa, que nadie lo puede escuchar. Entonces, pero si nosotros leemos la Escritura, ¿verdad? Entonces nosotros podemos
entenderla y podemos cumplirla como está escrita y no ser personas neófitos en la escritura que no sabemos nada sino lo que oímos. Y si hemos escuchado a alguien decir eso, nosotros venimos y lo repetimos, pero no vamos a la Biblia a verificar si ciertamente eso es así. Entonces nosotros debemos de estudiar la escritura para nosotros poder entender las situaciones que están sucediendo en nuestro entorno, lo que está sucediendo ahorita a nivel mundial, lo que está sucediendo en nuestra nación, lo que está sucediendo en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro alrededor. La Biblia dice que en este último tiempo muchas cosas van a estar pasando, pero solamente los entendidos comprenderán las señales. Solamente los entendidos comprenderán las señales. Ayer comentaba con unos muchachos que me preguntaban que por qué el sol estaba así, que por qué el mundo estaba así. Yo les digo, bueno, esto está escrito en la escritura, esto son profecías que se están cumpliendo. La Biblia habla acerca de eso. Ahorita el 8 de abril está pronosticado el eclipse solar, donde el sol se va a poner oscuro y en varios sitios, en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, van a haber ciudades que van a quedar a oscuras. Pero la Biblia dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, se convertirá en rojiza. Y ya todas estas cosas se han cumplido, mis hermanos, son señales del último tiempo. Entonces nosotros debemos de sujetarnos, llevarnos por la escritura, seguir las cosas del Señor, pedirle al Señor que nos dé la sabiduría e inteligencia para nosotros poder cumplir con sus palabras, que aparte todas las trampas del enemigo, porque vendrán las trampas del enemigo. Y nosotros debemos de estar en la palabra, debemos de estar pegados del Señor para que nada de esto nos mueva. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos finales, estamos viviendo tiempos donde lo que está escrito se ha cumplido. Estamos viviendo y viendo cosas terribles dentro de la congregación, estamos viendo cosas que parecían mentiras dentro de la iglesia, pero que nosotros sabemos que estas cosas deben de suceder porque la escritura lo dice, la escritura dice que en este último tiempo todas estas cosas deben de pasar, pero que nosotros estemos sobrios haciendo la voluntad del Señor, apartando de nosotros todas estas cosas, dando buen testimonio siempre del Evangelio de Jesucristo para que las personas puedan llegar al camino del Señor, no dando mal testimonio del Evangelio, no siempre manteniéndonos como hombre y como mujer cristiano para que hablen bien del Evangelio de Jesucristo. Entonces, mi hermano, todas estas cosas que están aconteciendo deben de acontecer. Y la autoridad se respeta. La autoridad se respeta y no solamente cuando hablamos de la autoridad de Dios, sino la autoridad terrenal que Dios ha puesto. Mira que Dios mismo ha puesto que a través de esta autoridad haya un respeto, que la gente respete esas autoridades. Hay un respeto por esa autoridad y una sujeción a esas autoridades. Entonces así nosotros también debemos de tener esta sujeción a la autoridad divina, a la autoridad del Padre, a su palabra, a lo que nos ha dejado. Hermano, con su comentario. Así es, mi hermano, la autoridad se respeta. El diablo no puede poner autoridad, el diablo lo que hace es echar a perder las autoridades. Fíjense, el diablo las echa a perder. ¿Cómo? Influyendo en ellas, llevándolos a pactos de hechicería, llevándolos a buscar la ayuda fuera de Dios, a cometer barbaridades, atrocidades. El diablo los echa a perder las autoridades. Pero cuando la autoridad se mantiene y tiene temor al Señor, entonces busca y se aparta de todas estas cosas. Cuando las autoridades conocen, fíjate, el procónsul, me trae el Señor cuando Bar Jesús, en el libro de Hechos, cuando Bar Jesús, el procónsul Sergio, Pablo le va a predicar y el Bar Jesús, el más que quiere decir su nombre, se le recita y dice: ¿por qué echas a perder los caminos del Señor? ¿Por qué tanta maldad? Hijo del diablo, le dice Pablo. ¿Verdad? Ahora estará ciego. El procónsul creyó a Pablo. Fíjese, una autoridad fue convencida con una demostración de poder, de autoridad de un siervo del Señor. Y la autoridad se convirtió, dice que el procónsul creyó. Entonces, eso es lo que necesitamos en este tiempo, porque siempre va a haber el enemigo,
va a llevar a sus emisarios, sus mensajeros, a que echen a perder las autoridades. Siempre va a ser así, porque él hace su trabajo. Y nuestro trabajo es deshacer las obras que él hace a través de sus mensajeros. Nosotros, como encargados de deshacer las obras del enemigo en este tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía de Jesucristo, desde los cielos, la intercesión de Jesucristo, en justicia, nosotros debemos estar bendiciendo todos los días. Todos los días debemos bendecir con un deseo en el corazón inmenso a nuestras autoridades. Porque cada bendición que tú sueltes para tus autoridades terrenales la vas a recibir en tu casa, en tu hogar, en tu espíritu, en tu entorno, en tu familia. Va a ser retribuida con bendiciones, porque la Escritura dice: como tú tratas a otros, serás tratado. Con la vara que midas, serás medido. Entonces, si tú le deseas el bien a otro, a ti te llegará el bien, a ti te darán bien, bendiciones de lo alto. Hemos llegado al final del programa. Hemos llegado al final del programa. Me acompañó en esta mañana mi hermano Wilfredo Bermúdez, evangelista, nuestra hermana María Alejandra en la mensajería, nuestro hermano Rixi Bueno en los controles, y quien les habla, el profeta Luis de la Rosa. Le bendecimos, los invitamos para el día viernes a las 8 de la mañana en una cita en casa con Jesús. El viernes estaremos por acá con la bendición del Señor. Les bendecimos a todos, bendecimos a las autoridades de nuestra nación de todos los niveles. Las bendecimos en el nombre de Jesús. ¡Chao!